Dios les bendiga. Les saludo con el amor del Señor. En este día estamos eh, nuevamente aquí en vivo para traerte palabra del Señor. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito la continuación de lo que hemos estado hablando ayer, los misterios de Dios. Estamos entrando en un año bíblico maravilloso, el 5781, un año donde Dios quiere descubrir sus misterios a sus hijos, a su pueblo, a sus escogidos, ¿no es cierto? Donde Dios quiere ponerte vamos a decir, algo especial para que puedas descubrir muchos secretos y muchos misterios de Dios en la palabra que todavía no habías podido descubrir. Es un año tremendamente, ¿cómo le puedo decir? Inquietante. No sé si yo me siento entusiasmada por este año que vamos a empezar. Es cierto que hemos estado pasando un año de transición, un año en que ha habido mucha confusión, muchos cambios, muchas cosas pasando en todo el mundo, pero estamos entrando en un año glorioso donde Dios empieza a descubrir misterios profundos de su palabra y de su voluntad como nunca antes. Habíamos estado mirando un poquito lo que significaban los misterios de Dios, qué significaban esos misterios. Habíamos visto varios de sus significados ayer y habíamos terminado leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 24, verso 1 a 3, donde Dios habla a Jeremías y le dice: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Yo te preguntaría en este día, ¿qué dirías tú si Dios te trae una revelación como esta y te hace la pregunta: ¿qué tú puedes ver? Muchas veces Dios nos habla con cosas simbólicas, con cosas que nosotros no se entienden así muy fácilmente. Algunas revelaciones proféticas tienen que ser interpretadas y tienen que ser interpretadas correctamente. Es como cuando lees tu Biblia, tenemos que interpretarla correctamente. La Biblia no es un libro de estudio de una historia. La Biblia es la palabra de Dios que vino revelada a los hombres. Es la voluntad de Dios sobre la humanidad. Es el manual de vida. A mí no me digas que la Biblia la vas a cambiar por un libro de un profeta o por un libro de un estudioso de la Biblia. No, la Biblia es única. Es la revelación de Dios al hombre. Entonces, cuando lees tu Biblia tienes que interpretarla. Y para beneficiarte de realmente la lectura de la palabra de Dios, también tienes que leer y escuchar a alguien más. ¿Por qué? Porque tú no te las sabes todas. Porque en el cuerpo de Cristo nos necesitamos los unos a los otros. Dice, ¿qué hay cuando reunimos? Unos traen salmos, otros himnos, otra profecía, otro esto, otro... Hágase todo para edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, tú necesitas de la palabra, tú necesitas aprender de alguien más y necesitas escuchar también de alguien más. Interpretar el significado y el contexto y finalmente aplicarlo a tu vida. Tú no puedes tomar la palabra de Dios con un versículo así, sacado del contexto, y decir: bueno, aquí dice, como había algunos que predicaban en aquel tiempo, me acuerdo, la mujer se salvará engendrando hijos. Así que la mujer póngase a tener hijos, cantidad de hijos. Pero no,
no está hablando de esa salvación. Pero cuando no tenemos el contexto de la palabra y solamente tomamos un versículo aislado de la palabra de Dios, cometemos graves errores. ¿Cómo podemos beneficiarnos del estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos beneficiarnos de la Biblia, que es la palabra de Dios? Primeramente, leerla y escuchar acerca de la palabra de Dios. Luego, interpretar, eso es sacar el significado y el contexto, que es muy importante. Y el tercer paso es aplicar, someterse a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si no tomas tiempo para interpretar correctamente la palabra de Dios, siempre vas a caer en el error. Todo falso culto empieza con un versículo bíblico mal interpretado. Todas las religiones falsas que han salido por el mundo han nacido de la misma manera, tomando un versículo bíblico de la palabra de Dios mal interpretado. De ahí salieron doctrinas, de ahí salieron cuantos cultos falsos existen hoy en el mundo. Hay una historia de un hombre que para leer su Biblia la abría y ponía un dedo a donde tenía que leer. Bueno, un día hizo esto, puso el dedo y le sale el versículo que decía, Judas salió y se ahorcó. ¡Wow! Dijo, ¿qué es esto? No entendía qué es lo que significaba esa palabra para él. Entonces dice, no, voy a volver a cerrar la Biblia y la voy a volver a abrir. La vuelve a abrir y pone su dedo, a ver, en este versículo, voy a intentarlo otra vez. Y le sale cierta parte y lee lo siguiente. Ve tú y haz lo mismo. ¿Qué? Dijo, esto se pone peor. No, acá hay un error. No, vuelve a cerrar la Biblia y dice, no. Voy a volver a abrir la palabra y voy a poner un dedo porque esto no puede ser para mí. Vuelve a abrir la Biblia, pone un dedo y cuando va a leer dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Wow. Bueno, eso es cuando no entendemos que la Biblia no es un acertijo de la buena suerte. Es la palabra de Dios y hay que estudiarla, meditarla, saber cuál es el contexto, la historia completa de lo que se está leyendo. Para beneficiarte de la Biblia tenemos que tomar tiempo para interpretarla. Oración a Dios, orar a Dios para leer la palabra. Para poder interpretarla correctamente, escuchar a los que nos enseñan de la palabra, escuchar la enseñanza. Algunas cosas son verdad con la revelación profética. Hay revelación profética y esto nos va a beneficiar. La revelación profética es cuando Dios te da algo que sale del corazón de Dios. Pero no solamente una revelación profética para decirte, vas a tener muchas casas nuevas, vas a tener una nueva empresa, vas a tener mucho dinero. No estoy hablando de esa revelación profética. Revelación profética que te ayude a entender lo que dice la palabra del Señor. De esa revelación profética me refiero. Escuchar a Dios y también escuchar a la voz profética de alguien más que está recibiendo de esa palabra lo que el Señor está mostrando. Probar para estar seguro que es genuino, entonces encontrar el significado. Probar. Dios no te dice que tú escuches una palabra profética y le pongas el sello y veas de Dios. No. Indaga, lee, busca en la palabra de Dios. Hay una revelación profética, gloria a Dios, la voy a tomar en cuenta. Voy a leer la palabra. Voy a leer, voy a estudiar, voy a indagar sobre esta palabra profética. Y aplicar también, somete tu vida a hacer lo que Dios está diciendo proféticamente que tienes que hacer. La revelación profética, déjame decirte, es de gran valor.
Dios puso a los profetas en el cuerpo de Cristo. Dios puso apóstoles, Dios puso pastores, Dios puso profetas, Dios puso maestros. ¿Por qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si nos negamos a la palabra profética, estamos negándonos a lo que Dios dejó establecido en su iglesia. Dios estableció esos ministerios, por algo lo hizo, para que nos edificáramos. La palabra profética, cuando viene a nuestras vidas, nos edifica. El Señor dijo, probá los espíritus, son de Dios, probá la palabra profética. Indaga en la Biblia, a ver si esta palabra coincide con lo que dice la palabra de Dios o está fuera del contexto bíblico. Eso te va a tomar un tiempito, claro. No es, como decimos nosotros en Argentina, no es soplar y hacer botella. No, te va a tomar un tiempo indagar, a ver qué dice la palabra acerca de esa palabra profética que tú has escuchado. Entonces, tomamos un tiempo, indagamos. En 2 Crónicas 20:20 dice la palabra: creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hoy en día ha salido tanta profecía por el mundo que si no tenemos discernimiento de espíritu y si no conocemos bien lo que dice la palabra de Dios, a veces caemos en el error por no conocer lo que dice la palabra del Señor. O sea que la profecía sola no trabaja bien. La profecía de Dios trabaja cuando hay un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces va a trabajar bien la profecía, porque la profecía tiene que confirmar lo que dice la palabra de Dios. Y si no está diciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, cuidado, mi hermano, porque esa profecía posiblemente no viene de Dios. Un día vamos a estudiar un poco sobre falsas profecías y esas cosas que son bien útiles hoy en día en la iglesia. Para beneficiarte de lo profético tienes que interpretarlo correctamente. Muchas veces interpretamos mal las profecías. Yo en estos últimos años he estado creciendo en una iglesia muy profética. Y se profetizaba mucho. Pero ¿qué pasa? Yo no interpretaba bien esa palabra profética. Y todo pensaba que era para mi caso, para mi vida, para mi problema, para la situación que yo vivía. Y no era así. Y no era así. Pero yo le interpretaba mal a la profecía. No es que la profecía no era de Dios. Es que yo no la sabía interpretar. Porque muchas veces nosotros escuchamos una profecía. Ah, eso es para mí. Porque a lo mejor es bonita, porque si fuera una profecía que te está exhortando y te está diciendo que estás mal, eso no es para mí. No, no es así. Tenemos que saber interpretar las profecías también correctamente. Porque entender mal una palabra profética puede ser peligroso. Cuando Dios habla, quiere que busquemos el entendimiento. No que nos quedemos así, de buenas a primeras. Ah, el Señor me habló, esto es para mí, pum. No, busquemos el entendimiento. Y Él está dispuesto a darnos entendimiento. Mire lo que dice Mateo 13:11. Él respondió, les dijo, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dios nos ha dado a nosotros como para decir, el privilegio de entender los misterios del reino. Y a la gente que no cree en el Señor, no. Por eso me gusta tanto ese versículo cuando Jesús dice, Señor, te alabo, Padre, Dios del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños, porque así te agradó. A veces un niño está hablando de una persona que no tiene, no sé, la sabiduría de un médico, de un profesional, pero puede entender más los misterios de Dios que un profesional. Y esos son niños. Niños quiere decir de que no tienen tanto estudio, no tienen tanta preparación, pero entienden lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él revela lo profundo.
¿A cuántos de ustedes no le gustaría que Dios le revele cosas que tan profundas, que... ¿Cómo me gustaría saber esto? Una vez yo estaba orando en mi habitación y el Señor me dice, hija, métete a mi recámara para que yo te muestre mis secretos. ¡Wow! Yo dije, Señor, me estás invitando a entrar a tu recámara, a tu intimidad. Sí, para yo descubrirte mis secretos a ti. Eso es lo que Dios quiere con sus hijos, descubrir sus secretos más profundos, para hacernos sabios y entendidos, para vencer las obras de las tinieblas, para no dejar que las personas nos intimiden o nos hagan daño con sus palabras. Entonces, Dios quiere revelarnos lo profundo. Si Dios te ha comunicado un misterio, tú tienes la verdad de Dios. Pero a veces esa verdad está cerrada y no tienes acceso a ella. Sabes que es un misterio de Dios, sabes que Dios te está revelando algo, pero ¿qué? ¿Cómo puedes abrir esa revelación? La clave está en interpretar lo que Dios ha dicho. La primera cosa entonces que necesitamos saber es que puede haber más de una interpretación correcta. Puede haber más de una. ¿Por qué? A menudo hay múltiples niveles de interpretación, aún también en la Biblia. Por ejemplo, la profecía de Daniel, el inmediato cumplimiento en el regidor griego Antíoco Epífanes, pero en el Nuevo Testamento dice que ellos también presagian el futuro, que es el anticristo. En el futuro inmediato, cuando se dio la profecía, fue el regidor griego Antíoco Epífanes, que fue el que se sentó en el trono como siendo Dios, ¿no es cierto? Pero en el Nuevo Testamento nos está presagiando este mismo versículo como el futuro anticristo. O sea que hay más de una interpretación, ¿no es cierto? Si miras a las profecías de Jeremías, él profetiza la destrucción de la antigua Babilonia, pero sus palabras también presagian el fin de los tiempos de Babilonia. Babilonia fue destruida, pero también esa profecía viene a parar en los tiempos finales, cuando la Babilonia de los tiempos finales también va a ser destruida. Lo importante es que si has tenido un sueño, una visión llena de símbolos que no entiendes, no los ignores, no los tires a la basura. Diga, ay, no, esto no entiendo. ¿Qué es esto, Señor? No puedo entender nada. No los ignores. Cuando Dios nos muestra un misterio, Él quiere que busquemos la respuesta. Hay una respuesta en ese misterio, pero hay que buscarla. Hay que buscarla. No viene así a veces solita que, ay, bueno, Señor, si tú quieres, muéstrame el misterio de esta cosa. No, tienes que buscarla en oración, buscar, indagar en la palabra, en oración. Yo una vez tuve un sueño muy profético. Y miren, me pasé leyendo la Biblia, orando. No sé, pregunté a una pastora. No había caso, no venía la revelación, no podía abrir ese misterio de Dios. Y decía, Señor, hay un misterio en este sueño profético, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Y seguí buscando, y seguí indagando, hasta que un día viene un pastor de visita a nuestra iglesia y trae un mensaje, y el mensaje era el sueño que yo había tenido. ¡Dios mío! Y Dios me habló por ese pastor que ni siquiera sabía lo que yo había soñado, pero Dios me habló directo y me dijo, wow, se abrió el misterio para mí. Y me di cuenta lo que Dios me estaba diciendo a través de ese sueño profético. Pero hay que buscar, no hay que quedarse con que no entiendo, bueno, ahí ya está, no entiendo. No, sigue orando, sigue buscando. Él nos revelará el significado. Dios quiere que tengas cuidado al tratar de entender lo que Él te está diciendo. Vamos a ver 6 llaves para abrir los misterios de Dios. 6 llaves importantes. La llave número 1. Pide a Dios la interpretación. Pídesela. Dios te escucha. Dios ve tu interés, tu deseo y te va a responder.
Daniel 2, 17 al 19 dice: luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel estaba en un grave problema. Tenía que descifrar el sueño del rey, si no, le venía la muerte a él y a sus compañeros y a todos los sabios del reino. Así que bueno, Daniel y sus amigos oraron a Dios por el entendimiento del misterio durante la noche y el misterio fue revelado. Dios revela sus secretos a aquellos que le buscan. En Santiago 1.5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Daniel 2.22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En Mateo 13.11 dice: Él respondió, les dijo: porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dios está interesado en revelarte sus misterios. Dios está interesado en que tú conozcas más profundamente de sus secretos, más escondidos. Porque tú eres una hija, un hijo de Dios. Y Dios quiere revelarte cosas escondidas, misterios ocultos, que Dios quiere develarlos para ti. Entonces, ve a Dios. Dile: Señor, he tenido un sueño, una visión, una palabra profética y no entiendo. ¿Qué es lo que significa? Señor, estoy dispuesto a obedecerte lo que sea que me estés diciendo, pero necesito ganar entendimiento. Dios promete que si tú le buscas, Él te va a dar la respuesta. Dios promete que Él te va a dar la interpretación correcta de lo que tú has recibido. ¿Está Dios usando símbolos explicados en la Escritura? La Biblia tiene muchos símbolos que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, montaña es autoridad, gobierno. El mar significa poderes demoníacos, poderes de los gentiles. El mar fue poderoso y amenazador. La tierra, Israel, el mar, las naciones gentiles. Pregunta a Dios, estos símbolos descritos en referencia a la Biblia. Y recuerda, Dios es muy creativo. La llave número 3. Mira el contexto. Para interpretar la Biblia, lo primero es mirar al contexto. Esto mismo es acerca de una revelación profética. Si tienes un sueño, pregúntate: ¿cómo se relacionan los eventos recientes de mi vida? A veces un sueño es tu forma de procesar tus pensamientos de los eventos o las situaciones que has vivido en tu día. Pero Dios puede usar ese sueño para hablarte algo. Siempre examina el contexto de otra revelación que Dios te haya dado, el contexto de eventos en tu vida y las preguntas que le haces a Dios. La llave número 4, mira en libros. Hay libros cristianos que dan la interpretación de símbolos proféticos. Pueden ser de mucha ayuda, pero sé cuidadoso. Algunos símbolos tienen más de un significado posible. Por ejemplo, levadura en el Antiguo Testamento significaba impureza, pero en el Nuevo Testamento, en las parábolas de Jesús, es el reino. Así que tienes que orar al Señor. Llave número 5, pregunta a gente que tenga dones. Faraón fue a José para que le fuera interpretado su sueño. Nabucodonosor fue a Daniel. Si tú has tratado, pero no puedes tener la interpretación por ti mismo, busca ayuda, busca gente que tiene dones para interpretar. Llave número 6, persevera, continúa preguntando, persevera a veces a mí me ha tardado años en encontrar el significado de un sueño, hermano. Pero yo he perseverado, hasta que vino la interpretación. Y digo: gloria a Dios, aquí está la interpretación. Entonces persevera en buscar, mantente llamando a la puerta y se te abrirá. Toma esta llave para abrir los misterios de Dios. Si crees que Dios ha hablado, persiste llamando hasta que la puerta del entendimiento se abra a tu vida. Dios es un Dios de misterio. Él comunica sus palabras, sueños, visiones que no podemos entender. Lo maravilloso es que Él también está dispuesto a hablar misterios.
Él lo hace a través del don de lenguas. Hablar en lengua es hablar palabras que tú no puedes entender, pero tienen un significado. El otro día, por ejemplo, estaba orando ahí en el templo y de pronto me tomó el Señor en una alabanza en lenguas. Pero yo sentía que la alabanza era como un himno de victoria, como esos himnos que la gente, los ejércitos, cuando vienen caminando de la batalla en victoria, que han vencido al enemigo, vienen cantando, hemos vencido, aleluya. Así, era un himno así, pero yo lo cantaba en lengua. Yo no sabía ni qué es lo que estaba diciendo, Señor, ¿qué será esto? Y seguía yo marchando con esa alabanza en lenguas, con una música tan especial, una música de victoria, una música tremenda, preciosa, y yo marchando de aquí para allá en el templo. Y un día le pregunté y le dije, Señor, ¿qué será ese tema en lenguas que canté, que yo no sé ni qué es lo que estaba cantando y una música tan tremenda? Y el Señor me dijo, ese fue un himno de victoria, porque mi espíritu te dará la victoria en todo aquello que yo te he enviado a hacer. Gloria a Dios, dije, amén. Yo he cantado el himno de victoria, pero en lengua, gloria al Señor. Cuando tú hablas en lengua, hablas misterios que tú no sabes, pero son misterios de Dios. 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hablamos misterios de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Aquí se me está viniendo la noche. Gloria al Señor. Cuando oras en lenguas no entiendes lo que dice, pero estás expresando misterios. ¿Por qué Dios quiere que nosotros hablemos en misterios? Porque esto te permite orar cuando no sabes para lo que estás orando. Hermanos, a veces yo he sido tomada en el espíritu para orar en lenguas y yo digo, no sé ni por quién estoy orando. Yo siempre pienso en mi familia, porque uno cuando siente esa intercesión en lenguas tan fuerte, debe ser por mis hijos, por mi familia, no sé. Pero me he dado la sorpresa que después, a través de un sueño, el Señor me muestra por quién he estado orando realmente. Y ha sido a veces por una persona que ha estado a punto de cometer suicidio. Y el Señor me tomó en lengua, yo orando, intercediendo por quién sabe, yo no sabía quién. Pero esa persona que iba a cometer suicidio no lo hizo. Porque hubo alguien que dejó que el Espíritu Santo intercediera. Entonces, hablamos misterios. A veces tienes una carga de oración, no sabes por qué ni por quién, pero la solución es que hables en lengua, porque así el Espíritu te asiste en esa oración. A mí los hermanos me dicen, hermana, ore por esto, por aquello, por el otro. Sí, amén, yo oro por eso. Pero a mí me gusta orar en el Espíritu, porque yo sé que el Espíritu sabe pedir mejor que yo. Entonces me gusta orar en el Espíritu. Eso también fortalece tu espíritu, te da un espíritu extraordinario, permite que la oración vaya más allá de lo que tu mente conoce. También activa otros dones como sanidad, profecía, etc. Te permite orar consejos secretos del Espíritu que Satanás no puede saber. Tú por el Espíritu estás haciendo una oración que Satanás no entiende. Pero Dios sí. Gloria al Señor. Y por el Espíritu, cuando tú hablas en lengua, estás escuchando muchas veces la respuesta de Dios para tu oración, que Satanás no puede entender, pero tú sí la entiendes, porque Dios te la está revelando. Entonces, eso es importante en la guerra. Cuando un mensaje que das en lengua es interpretado, eso se vuelve una palabra profética que puede animar a otros. Si nunca te has sentido libre de hablar en lengua, bueno, este es el año de buscar ese don de hablar en lengua. Si ya has recibido el don de lengua, empieza a ejercitar ese don en este año que Dios se va a mover gloriosamente para develar misterios profundos de su palabra a nuestras vidas. Que Dios te bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.